¿Mm? Habéis estado hablando del tema de futuro. Bueno, es que ni siquiera hablando de futuro, hablando de presente, eh, al final la democracia se juega en unos espacios superpuestos, ¿no? Desde la polis, desde tu pueblo, desde tu aldea, hasta el mundo, ¿no? Estaba acordándome los otros libros de Daniel, de la democracia en Europa, que al final es que dices, no, mira, el déficit de la construcción de Europa no es solo Bruselas, es que también los estados no han democratizado esa interdependencia, o lo que pasó en la pandemia, que también lo mencionabas en el otro libro, el de Pandemocracia, que escribiste al principio, no transformó la gobernanza, aunque suponíamos que, bueno, que íbamos a tener una visión más global. Entonces, claro, es como de que todos nos pensamos que esto es inevitable, que el nosotros significa todo el mundo, que vamos a entender todos, pero al final sigue habiendo unos intereses de mi grupo, de mi tribu, o de mi estado, o de mi país. Entonces, ¿cómo podemos definir, Daniel, el nosotros que tiene que decidir en cada política? Porque es que hay algunas que son, sí, son municipales, son de mi pueblo, pero es que hay otras que nos afectan a todos o a muchos, temas del clima, la migración, la deuda, no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos evitar una tiranía cercana, pero sin crear esa lejanía tecnocrática, un poco al hilo de lo que decía César, ¿no? De ese chicle, esa tensión epistémica que nos haga entender que, oye, que hay instituciones europeas que lo mismo nos pueden aportar un bien común, aunque no lo veamos, o lo mismo, ¿no? No lo sé. Intentos de reducir la democracia a un valor, a una variable, acaban mal. La democracia es un equilibrio inestable, reflexivo, cuestionado y cuestionable entre diversas cosas que producen algo así como una constelación, que además se va moviendo en virtud de... yo eso lo vi muy bien en la pandemia, ahora que lo mencionaba, Fernando, porque yo formaba parte de la comisión, una comisión de expertos, no sé muy bien a qué título, pero en fin, que valoraban las políticas que se hacían en Navarra, en el gobierno de Navarra, nos nombró el gobierno de Navarra, gente muy diversa, ¿no? Y bueno, yo creo que hicimos alguna aportación interesante y yo desde luego aprendí mucho, ¿no? Y una de las cosas que se ve, claro, la pandemia era, era un experimento colectivo involuntario de micropolítica especialmente intensa y dramática, ¿no? Y entonces tú veías cómo, según iba pasando el tiempo y según el tema más preocupante, la primacía era un determinado valor en contra de otro, ¿no? Es decir, bueno, pues más la seguridad que la libertad, más el frenar la curva que potenciar la economía. La ciencia que estaba en primer lugar era la epidemiología, pero enseguida los psiquiatras empezaron a decir, ojo, no podemos estar mucho tiempo así. Es decir, aquello era como una especie de círculo en el cual quien comandaba iba cambiando con el transcurso del tiempo, los datos disponibles, el dramatismo de la evolución de la situación sanitaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que desde el punto de vista de qué valor, qué conjunto de valores tienen que presidir una democracia equilibrada, dinámica y al mismo tiempo con esta dinamicidad que tiene, que debe tener, que esto está lleno de paradojas. Evidentemente, que César lo ha mencionado también, ¿no? Evidentemente, hay que gobernar, si yo digo hay que gobernar de acuerdo con el principio de soberanía popular, pues bueno, Ujú. pues todos firmamos y nos vamos a casa y ya está, asunto arreglado. Ya, pero aquí estamos aquí nos han pagado para que hagamos algo un poco más sofisticado, ¿no? Y nos preguntemos, bueno, ¿y qué es la soberanía popular? Porque la soberanía popular puede incluir, por ejemplo, gobernar contra la gente. Lo digo así de una manera brutal, ¿eh? Ujú. Porque yo puedo poner multas o puedo, por ejemplo, establecer mm, regulaciones anticíclicas. Con el caso de la crisis económica lo vimos muy bien. Yo vivía en Francia y recuerdo que la víspera de que se fuera todo al garete, la víspera, en la Asamblea Nacional Francesa estaba a punto de aprobar una ley pactada por la derecha y por la izquierda de acceso universal al crédito.
fantástico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que la gente quiere, ¿qué más queremos? Crédito fácil, todos firmamos por eso, ¿no? Eh, pero claro, todos sabemos que Basilea, la construcción de la gobernanza financiera, eh, tiene muy en cuenta y empezó a tener todavía más en cuenta que había que enfriar la economía si la economía estaba muy caliente o calentarla si está muy fría. Esto es, perdonadme que lo diga con esta brutalidad, gobernar contra la gente, en favor de la gente, pero contra la gente, ¿no?